El frío de Madrid se colaba por las grietas de las ventanas del pequeño apartamento donde Carmen Montenegro, de 32 años, intentaba calentar sus manos agrietadas sobre una taza de café barato. Sus dedos, callosos y marcados por cicatrices casi invisibles, eran el silencioso testimonio de una vida de sacrificios constantes. Su rostro, aunque conservaba una belleza natural y serena, mantenía una tensión permanente, como si siempre estuviera preparándose para recibir malas noticias. La luz grisácea del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la única ventana del apartamento cuando Carmen ya estaba completamente vestida, con el pelo recogido en un moño austero y el uniforme gris perfectamente planchado. Cada arruga domada representaba su determinación, cada botón abrochado era un acto de dignidad, con movimientos precisos y silenciosos. Para no despertar a las pequeñas que aún dormían, preparó 2 fiambreras modestas, un poco de tortilla, pan, una manzana partida en gajos y envuelta cuidadosamente en papel. Sus ojos se posaron en el refrigerador casi vacío. Tendría que hacer compras ese fin de semana, pero el dinero apenas alcanzaría hasta la próxima paga. Respiró hondo y se dirigió al rincón más acogedor del diminuto apartamento. Allí, sobre un colchón cubierto con sábanas limpias aunque gastadas, dormían 2 niñas. Sus respiraciones acompasadas eran el sonido más hermoso que Carmen conocía, un recordatorio constante de por qué cada sacrificio valía la pena. «Sofía, Lucía, es hora de levantarse», susurró, acariciando sus cabellos alborotados. Su voz era suave como una nana envuelta en agotamiento. Sofía, la más pequeña con 7 años, frunció la nariz y se desperezó lentamente. Sus grandes ojos marrones, idénticos a los de su madre, miraron a Carmen con una mezcla de somnolencia y cariño. «Tía, ¿hoy también volverás tarde?», preguntó, su diminuta voz teñida de decepción. Carmen sintió ese familiar nudo en la garganta. «Solo hasta las 6, cariño. Doña Mercedes os cuidará. Portaos bien, ¿vale?». Lucía, la mayor con 9 años, ya estaba sentada en el borde del colchón, frotándose los ojos con determinación. Tenía ese aire de responsabilidad prematura que Carmen reconocía demasiado bien, el mismo que ella había adoptado a una edad similar. «Yo ayudaré a Sofía con los deberes, tía», anunció con seriedad mientras se ponía los calcetines desparejados. Carmen les ayudó a vestirse, peinó sus cabellos con delicadeza, trenzas para Lucía, coletas para Sofía, y supervisó que se lavaran los dientes correctamente. La rutina matutina era una danza perfectamente coreografiada, donde cada minuto contaba. Caminaron juntas hasta la parada del autobús, las niñas charlando sobre sus clases mientras Carmen memorizaba mentalmente el itinerario del día. Primero, dejaría a las pequeñas en el colegio público del barrio de Vallecas. Después, comenzaría su odisea diaria. 3 autobuses atestados hasta llegar al otro lado de Madrid, al lujoso barrio de Salamanca. El nuevo trabajo significaba mejor paga, pero implicaba estar más tiempo lejos de las niñas. Sin embargo, no había alternativa. El alquiler acababa de subir y los zapatos de Lucía se estaban abriendo por las puntas. «Estudiad mucho», les dijo, besando sus frentes en la puerta del colegio. «Os quiero más que a nada en el mundo». «Y nosotras a ti, tía Carmen», respondieron al unísono, con esa sincronización que solo los hermanos consiguen. Las vio alejarse, sus pequeñas mochilas balanceándose sobre sus espaldas diminutas. Por un momento le pareció ver el fantasma de su hermana en el porte elegante de Lucía, en la sonrisa traviesa de Sofía. El dolor, siempre presente, se intensificó brevemente. En las 8 en punto,
Carmen se encontraba frente a un imponente edificio de cristal y acero en el corazón del barrio más exclusivo de Madrid. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas, creando destellos que la obligaban a entrecerrar los ojos. Respiró profundamente, acomodó el bolso gastado bajo el brazo y tocó el timbre con una dignidad silenciosa, completamente ajena al hecho de que su vida estaba a punto de colisionar con la de otra persona de la manera más inesperada. Manuel Alarcón, 42 años, era el fundador de Tecnoglass, un imperio tecnológico que se extendía por varios países europeos y latinoamericanos. Vivía en el ático de aquel edificio, contemplando Madrid desde las alturas como un rey sin corona, pulido, frío, perfecto. Esa mañana, cuando su asistente le anunció la llegada de la nueva empleada doméstica, suspiró profundamente. Era la cuarta en 3 meses. La mayoría habían sido perezosas o, peor aún, demasiado curiosas. No quería dramas, quería invisibilidad. Sin embargo, la mujer que esperaba en el recibidor no era lo que esperaba. «Buenos días, soy Manuel Alarcón», dijo extendiéndole la mano con un gesto automático. «Mucho gusto, señor. Soy Carmen Montenegro», respondió ella, estrechándole la mano brevemente. Carmen estaba serena, pulcra y callada. Su ropa era sencilla, su tono neutro. Sus ojos albergaban una profundidad que lo desconcertó momentáneamente. Durante los primeros días, Carmen se movió como un susurro por el amplio ático. Los suelos brillaban. Las comidas aparecían puntualmente. Las camisas estaban impecablemente planchadas. Y, sin embargo, se marchaba todos los días a las 6 en punto, sin importar qué. Rechazaba las horas extras. Nunca explicaba por qué. Compromisos, era todo lo que decía, con una firmeza educada pero inquebrantable. Manuel se encontró observándola, no de manera inapropiada, sino con una extraña curiosidad silenciosa. Había algo en ella, algo contenido, algo familiar que no lograba identificar. Empezó a preguntarse, ¿a dónde corría cada noche con tanta urgencia? Necesitaba saberlo. Y así, una tarde, sin decírselo a nadie, la siguió. Se sentía absurdo. Él, en su Mercedes negro, siguiendo a una mujer en transporte público, la observó apretujarse en un metro abarrotado, silenciosa e impasible, transbordo tras transbordo. Y entonces bajó en un lugar que parecía otro universo. Calles estrechas, cables enmarañados, paredes desconchadas. La siguió a través de callejuelas serpenteantes hasta que llegó a un bloque de viviendas humildes. Carmen subió las escaleras hasta un 3er piso sin ascensor. Cuando abrió la puerta, desgastada, sucedió: «Tía Carmen». 2 pequeñas niñas corrieron a sus brazos y Manuel se quedó paralizado, oculto en las sombras de la escalera. La mujer que apenas hablaba en el trabajo ahora reía con abandono, besaba sus frentes y sacaba 2 pequeñas mandarinas de su bolso desgastado. Las niñas las recibieron como si fueran tesoros incalculables. Manuel no podía moverse. Desde 1910, las sombras presenció la transformación. Ya no era una empleada doméstica, era una madre, una protectora, una luz en el rincón más oscuro de la ciudad. Desde la puerta entreabierta pudo vislumbrar el interior. Su hogar era desolador en su simplicidad. 3 personas vivían en un espacio más pequeño que su cocina. Un colchón, una manta fina, una ventana cubierta con plástico para evitar el frío, una olla abollada humeando con una humilde sopa, y Carmen sirviendo 2/3 de una pechuga de pollo a las niñas, guardando el trozo más pequeño para sí misma. Más tarde las observó arrodillarse para rezar. «Cuida de mamá, en el cielo», susurró una de ellas. «Gracias por el trabajo de nuestra tía». Manuel sintió que el suelo bajo sus pies se movía.
Regresó a casa destrozado, su ático ahora un caparazón de silencio y vanidad. Esa noche no durmió. Contempló el techo, atormentado por la visión de Carmen, durmiendo en una estera para que sus niñas pudieran tener el único colchón. La mañana siguiente la recibió con un «buenos días» que transportaba un nuevo calor. Carmen parpadeó, sorprendida, pero respondió educadamente. Él comenzó a dejar frutas sobre la encimera, aperitivos sobrantes de reuniones inexistentes. Una caja de lápices de colores que nadie necesitaba. Poco a poco, Carmen empezó a aceptarlos. Quizás por necesidad, quizás por confianza. Entonces llegó la verdad. La hermana de Carmen había fallecido 3 años antes, atropellada por un conductor ebrio que nunca se detuvo. Mariana lo había sido todo para ella, la fuerte, la valiente, la madre soltera que sonreía incluso cuando la vida la destrozaba. Carmen había prometido criar a sus hijas como propias, y eso había hecho, con gracia, con determinación, con amor infinito. Manuel escuchó en silencio, y entonces el destino golpeó con más fuerza de lo que jamás habría podido imaginar. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando, una auditoría interna reveló que el conductor que había matado a Mariana era uno de los ejecutivos de Tecnoglass. Ebrio, imprudente y encubierto por la empresa para proteger su imagen. El informe había sido enterrado hasta ahora, y Manuel, él había firmado inconscientemente toda aquella farsa. Se sintió enfermo, físicamente enfermo. La revelación lo golpeó como un mazo en el estómago, dejándolo sin aliento. Allí, en blanco y negro, estaba la prueba. Javier Mendoza, su director de operaciones, había atropellado a una mujer una noche de diciembre de 3 años atrás. El departamento legal había maniobrado para evitar un escándalo. Se habían pagado sobornos, se habían falsificado informes y todo había quedado sepultado bajo montañas de papeleo y burocracia. Manuel cerró la carpeta con manos temblorosas. La cabeza le daba vueltas mientras las piezas encajaban con aterradora precisión. Las fechas coincidían, la descripción del lugar. Todo. Esa noche, después de que Carmen se marchara, condujo hasta el barrio lujoso donde vivía Javier. Lo encontró en su terraza, degustando un coñac caro, con la despreocupación de quien nunca ha pagado por sus crímenes. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó Manuel, sin molestarse en saludar. Javier sonrió levantando su copa. ¿Para celebrar los nuevos contratos en Portugal? Excelente movimiento, por cierto. Estoy aquí por Mariana Montenegro. El nombre cayó como una bomba en la tranquila terraza. La sonrisa de Javier se congeló. Sus ojos se endurecieron. No sé de qué me hablas, respondió, pero su voz había perdido toda calidez. 3 años atrás, una noche de diciembre. Volvías de la cena de Navidad de la empresa, demasiado champán, ¿verdad? Y luego un golpe, una mujer. Y tú seguiste conduciendo. Javier colocó la copa sobre la mesa con estudiada lentitud. Cuidado, Manuel, estás entrando en un terreno peligroso. ¿Peligroso? ¿Para quién? ¿Para ti o para las 2 niñas huérfanas que dejaste atrás? Fue un accidente desafortunado, dijo Javier, su voz ahora gélida. Cosas que pasan. El departamento legal lo manejó adecuadamente. ¿Adecuadamente? La voz de Manuel tembló de rabia. ¿Llamas adecuado a sobornar testigos, a manipular informes policiales, a abandonar a una mujer moribunda en la calle? Javier se levantó, su rostro ahora una máscara de frialdad calculadora. No seas hipócrita, Manuel. Tú firmaste esos informes.
Tú aprobaste los pagos al inspector. Tú miraste hacia otro lado, como todos nosotros. ¿Por qué te importa ahora? ¿Por qué es tu criada? Las palabras golpearon a Manuel como bofetadas. Tenía razón, dolorosamente razón. Él había sido cómplice por omisión, por negligencia, por esa indiferencia privilegiada que le permitía firmar documentos sin cuestionarse su contenido. «Voy a hacer público todo», anunció Manuel, su voz baja pero firme. «Voy a presentar encargos contra ti, contra todos los implicados, contra mí mismo si es necesario». Javier soltó una carcajada seca. «¿Y destruir todo lo que has construido? ¿Por una criada y dos mocosas que ni siquiera conoces? No lo harás». «Obsérvame». Esa noche, Manuel no regresó a su ático. Se dirigió directamente a su abogado personal, no al de la empresa. Le entregó toda la documentación y le dio instrucciones precisas. Después, pasó horas configurando un fondo fiduciario para la educación de las niñas. Estaba preparado para perderlo todo. Su empresa, su fortuna, todo. Pensó que podría confesarle todo a Carmen. Pero antes de hacerlo, ella encontró el informe sobre su escritorio. No gritó. Simplemente se sentó en el balcón con las luces de la ciudad, reflejándose en sus lágrimas silenciosas. «He estado limpiando tu casa», dijo, «mientras el asesino de mi hermana se sentaba en tu mesa». Manuel se desmoronó. «No lo sabía, pero eso no lo hace correcto. Ya he presentado cargos. Pagará por lo que hizo. Yo solo no podía seguir viviendo con esta mentira». «¿Por qué?», susurró ella. «Porque tú importas, tus niñas importan, y nunca he deseado tanto reparar algo en mi vida». Carmen se marchó esa noche. Él creyó haberla perdido para siempre. En los días siguientes, Manuel apenas comió o durmió. El escándalo explotó en los medios cuando se presentaron formalmente los cargos contra Javier Mendoza y varios miembros del departamento legal. Las acciones de Tecnoglass se desplomaron. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para destituir a Manuel. Él no se defendió. Aceptó toda la responsabilidad, admitió su negligencia y anunció que compensaría personalmente a la familia de la víctima. Los accionistas estaban furiosos, los ejecutivos aterrorizados. El imperio que había construido durante 20 años comenzaba a desmoronarse. Manuel encontró un extraño consuelo en el caos. Por primera vez en su vida adulta, sus acciones no estaban motivadas por el beneficio o la imagen. Por primera vez, hacía lo correcto simplemente porque era lo correcto. Una semana después, mientras preparaba su declaración para el juez, el timbre de su puerta sonó. Al abrir, su corazón se detuvo. Allí estaba Carmen, no con palabras, con presencia, y junto a ella, dos pequeñas niñas que corrieron hacia sus brazos sin titubear. «¿Podemos llamarte tío ahora?», preguntó Sofía, la más pequeña, con una inocencia desarmante. Manuel cayó de rodillas. «Si vuestra tía está de acuerdo, sería el mayor honor de mi vida». Carmen no respondió de inmediato, pero sonrió. Una sonrisa real, radiante, perdonadora. «Las niñas querían verte», explicó con sencillez. «Les he contado que estás ayudando a que se haga justicia para su madre». «¿Es verdad que el hombre malo irá a la cárcel?», preguntó Lucía, con una seriedad impropia de sus 9 años. «Sí», respondió Manuel mirándola a los ojos. «Te lo prometo». Los días siguientes tuvieron una cualidad surrealista. Mientras su mundo empresarial se desintegraba, algo nuevo y hermoso comenzaba a florecer. Carmen volvió a trabajar, pero ya no como empleada, sino como amiga. Las niñas lo visitaban después del colegio, juntos cocinaban, reían, sanaban. El juicio contra Javier Mendoza captó la atención nacional. Cuando terminó, con una sentencia de 12 años por homicidio imprudente y obstrucción a la justicia,
Manuel estaba en la sala, sosteniendo las manos de Carmen y las niñas. «No traerá de vuelta a mamá», dijo Lucía, con una sabiduría que rompía el corazón, pero ahora podrá descansar en paz. Esa noche, Manuel habló con Carmen sobre el futuro. «He vendido mis acciones en la empresa», le explicó. «Ya no soy el director, pero tengo suficiente para empezar de nuevo, para ayudaros». Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. «No necesitamos caridad, Manuel». «No es caridad», respondió él con suavidad. «Es redención. Para mí. Y quizás con el tiempo podría ser algo más para nosotros». En sus ojos, Carmen vio algo que nunca había visto en ningún hombre. Una honestidad absoluta, despojada de todo artificio o agenda oculta. Vio a alguien que había perdido su reino, pero encontrado su alma. Las pequeñas exclamaron de alegría cuando semanas después se mudaron a un acogedor piso cerca de un parque. No era lujoso como el ático, pero tenía algo mucho más valioso: calor de hogar. Manuel les enseñó ajedrez, escuchó sus historias, les ayudó con los deberes. Y cada noche abrazaba a Carmen como un hombre que sabía lo que era perder y encontrar. Visitaban la tumba de Mariana cada mes, y un día Lucía colocó una pequeña tarjeta sobre la lápida. «Mamá, voy a ser tan fuerte como la tía Carmen», susurró. Y Carmen supo. El ciclo de dolor había terminado, uno nuevo, de sanación, había comenzado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le confesó a Manuel meses después, mientras observaban a las niñas jugar en el parque. «Nunca imaginé que el responsable indirecto de nuestra mayor tragedia se convertiría en nuestra mayor bendición». Manuel tomó su mano, besando suavemente sus dedos, ya no tan agrietados como antes. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Un año después de aquel día fatídico en que Manuel siguió a Carmen hasta su casa, se casaron en una ceremonia íntima. Las niñas fueron las damas de honor, radiantes en sus vestidos idénticos. El antiguo millonario y la antigua empleada doméstica prometieron honrar no solo su amor, sino también la memoria de Mariana y crear un hogar donde el dolor pudiera transformarse en propósito. Porque a veces las personas más ricas del mundo son aquellas que lo han perdido todo, y aún así han elegido el amor. Con el tiempo, Manuel invirtió su experiencia y los fondos restantes en crear una fundación para madres solteras y huérfanos, ayudándoles a encontrar oportunidades educativas y laborales. La llamaron Fundación Mariana y se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias destrozadas por circunstancias trágicas. Un día, mientras Carmen organizaba un evento benéfico para la fundación, recibió una carta inesperada. Era de Javier Mendoza, desde la prisión. Con manos temblorosas, la abrió y leyó la confesión completa, el arrepentimiento sincero, las disculpas que llegaban tarde pero que al menos llegaban. «No puedo devolverte a tu hermana», escribía, «pero cada día rezo por tu perdón y por la felicidad de esas niñas que dejé sin madre». Carmen no sabía si algún día podría perdonarlo completamente, pero compartió la carta con Manuel y juntos decidieron que la venganza no traería paz, solo más dolor. El verdadero triunfo estaba en la vida que habían construido juntos, en las sonrisas de Sofía y Lucía, en las vidas transformadas a través de su fundación. Años después, cuando Lucía recibió su diploma universitario, miró hacia el cielo estrellado y susurró: «Lo logramos, mamá, todos nosotros». Y en algún lugar, quizás Mariana sonrió, sabiendo que su mayor tragedia había dado paso, contra todo pronóstico, a una historia de amor, redención y esperanza que trascendía toda expectativa. En el elegante ático que una vez representó el vacío éxito de Manuel Alarcón,
Ahora funcionaban las oficinas de la Fundación Mariana, y en la pared principal, enmarcada con sencilla dignidad, colgaba una única fotografía: Carmen, Manuel, Sofía y Lucía, sonriendo bajo la luz del atardecer madrileño, con los brazos entrelazados como quienes han descubierto que el verdadero hogar no es un lugar, sino las personas que te enseñan a sanar. ¿Quién podría haber imaginado que el gesto desesperado de un hombre solitario, seguir a su empleada doméstica por pura curiosidad, desencadenaría una historia de redención tan profunda? Nadie. Y quizás ahí radica la belleza impredecible de la vida, en cómo nuestros momentos más oscuros pueden contener la semilla de nuestra mayor transformación. Qué extraños son los caminos que unen a las personas, qué misteriosas las fuerzas que convierten tragedias en milagros cotidianos. Y qué extraordinaria la capacidad del corazón humano para renacer incluso de las cenizas más frías. La noticia de la detención de Javier Mendoza y el escándalo en Tecnoglass sacudió los círculos empresariales de Madrid. Los periódicos, ávidos de detalles escabrosos, pronto descubrieron la conexión entre el poderoso ejecutivo caído y la humilde familia que había destrozado. Los titulares se sucedían: millonario renuncia a todo por justicia. El caso que desenmascaró la corrupción empresarial. De víctimas a heroínas, la historia de las huérfanas Montenegro. Carmen observaba este circo mediático con incomodidad. Nunca había buscado protagonismo, solo justicia. Las cámaras y los micrófonos la abrumaban. Los periodistas que aparecían en su puerta la aterrorizaban. Las niñas comenzaron a ser señaladas en el colegio, algunas veces con admiración, otras con cruel curiosidad. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, un reportero particularmente insistente los abordó, empujando una cámara prácticamente en el rostro de Sofía. ¿Cómo se siente ser la hija de la víctima? Odias al hombre que mató a tu madre. Manuel intervino inmediatamente, colocando su cuerpo entre la cámara y las niñas. Si vuelves a acercarte a estas niñas, dijo con una calma aterradora, te garantizo que pasarás el resto de tu carrera cubriendo inauguraciones de farmacias en pueblos remotos. Ahora, apaga eso y márchate. Esa noche, mientras las pequeñas dormían, Manuel y Carmen mantuvieron una conversación seria. Necesitamos alejarlas de todo esto, dijo Carmen agotada. Este circo las está afectando. Sofía tuvo pesadillas anoche. Manuel asintió, pensativo. Tengo una propuesta. Mi familia tiene una casa en la costa valenciana. Es un lugar tranquilo, lejos de todo esto. Podríamos mudarnos temporalmente, al menos hasta que el juicio termine y la atención mediática disminuya. Carmen lo consideró. La idea de alejarse de Madrid, de comenzar en un lugar donde nadie conociera su historia, resultaba tentadora, pero también significaba arrancar a las niñas de su escuela, de sus amigos, de todo lo familiar. ¿Qué hay? ¿De la escuela? ¿De tu trabajo con la fundación? La fundación puede gestionarse a distancia, explicó Manuel. Y hay excelentes escuelas en Valencia. Podría ser un nuevo comienzo para todos. La decisión no fue fácil, pero 2 semanas después, las maletas estaban hechas. El pequeño apartamento que habían compartido quedó vacío, con solo unas pocas cajas de recuerdos invaluables que los acompañarían. Fotografías de Mariana, dibujos infantiles, el gastado rosario de la abuela de Carmen. El viaje a Valencia tuvo algo de liberador. A medida que Madrid quedaba atrás, los hombros de Carmen parecían descender de su posición perpetuamente tensa. Las niñas, inicialmente aprensivas, pronto se entusiasmaron con la aventura de vivir cerca del mar.
La casa resultó ser una sorpresa. Carmen había imaginado otra mansión ostentosa, pero era una villa mediterránea tradicional, modesta en tamaño, pero rebosante de carácter, con bugambillas trepando por las paredes encaladas y un pequeño jardín con limoneros y naranjos. «Era de mis abuelos», explicó Manuel, mientras abría las contraventanas, dejando entrar la brisa marina. «El único lugar donde realmente fui feliz de niño». Los primeros días fueron caóticos y maravillosos a la vez. Había que matricular a las niñas en la escuela local, acondicionar habitaciones que habían permanecido cerradas durante años, establecer nuevas rutinas. Carmen descubrió en Manuel una disposición para el trabajo doméstico que la sorprendió gratamente. Este hombre, que alguna vez tuvo un ejército de empleados a su servicio, ahora reparaba persianas, cocinaba paellas los domingos y ayudaba a las niñas con sus deberes de matemáticas. Una tarde, mientras observaba a Manuel y las pequeñas construir un castillo de arena en la playa, Carmen fue golpeada por una realización abrumadora. Se estaba enamorando, no del millonario, del empresario o del redentor, sino del hombre que ahora reía con arena en el pelo, que leía cuentos con voces diferentes para cada personaje, que la miraba como si ella fuera la verdadera riqueza que había encontrado en su vida. La vida en Valencia adquirió un ritmo propio, más lento y dulce que la frenética existencia madrileña. Manuel continuaba dirigiendo la fundación a distancia, pasando horas en videoconferencias y redactando proyectos. Carmen encontró trabajo como asistente administrativa en una clínica local, un empleo que le permitía estar en casa cuando las niñas regresaban del colegio. Pero no todo era idílico. El juicio contra Javier Mendoza continuaba en Madrid y ocasionalmente Manuel debía viajar para testificar o reunirse con abogados. Cada viaje lo dejaba agotado, no físicamente, sino emocionalmente. «Es como visitar un país extranjero», le confesó a Carmen tras uno de esos viajes. «Un país donde fui rey, pero cuyo idioma ya no entiendo». «¿Lo echas de menos?», preguntó Carmen insegura. «¿Esa vida?». Manuel contempló el mar visible desde su terraza, reflexionando seriamente sobre la pregunta. «Echo de menos la sensación de propósito que tenía entonces, la ilusión de que estaba construyendo algo trascendente», admitió finalmente. «Pero era una ilusión. Lo que estamos construyendo aquí, contigo y las niñas, esto es real, esto importa». Un día, mientras Carmen revisaba el correo, encontró una carta del abogado de Manuel que había quedado olvidada entre facturas. La abrió, preocupada de que pudiera contener alguna novedad importante sobre el caso. Lo que encontró la dejó sin aliento. La carta detallaba el estado financiero actual de Manuel y era mucho peor de lo que él le había permitido entrever. La venta forzada de sus acciones en medio del escándalo había ocurrido en el peor momento posible, a precios muy por debajo de su valor real. Gran parte de sus bienes estaban congelados mientras se investigaba a toda la cúpula directiva de Noensin Legnoglass. Los gastos legales habían devorado una porción significativa de sus reservas líquidas. Y lo más alarmante, la casa en Valencia, ese refugio que habían convertido en hogar, estaba hipotecada hasta el límite para financiar la Fundación Mariana. Si las cosas seguían así, en menos de un año podrían perderla. Carmen se sentó lentamente en el sofá, la carta temblando en sus manos. ¿Por qué Manuel no le había contado la verdad sobre su situación? ¿Estaba intentando protegerla? ¿O simplemente no confiaba en ella lo suficiente para compartir sus problemas financieros? Cuando Manuel regresó esa tarde de una reunión virtual con el equipo de la fundación, encontró a Carmen esperándolo con la carta sobre la mesa. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó sin acusación en su voz, solo una profunda preocupación.
Manuel palideció al ver el documento. Por un momento pareció que iba a inventar alguna excusa, pero luego sus hombros se hundieron en señal de rendición. No quería preocuparte, admitió finalmente. Has pasado por tanto, todas vosotras. Quería daros estabilidad, seguridad. Manuel, dijo Carmen, acercándose para tomar sus manos, no puedes protegernos ocultándonos la verdad. Somos una familia ahora. Los problemas se enfrentan juntos. Una familia. La voz de Manuel se quebró ligeramente, como si el concepto aún lo sorprendiera. Sí, una familia, confirmó Carmen con suavidad. No perfecta, no convencional, pero nuestra. Esa noche, con las niñas ya dormidas, Manuel y Carmen hablaron durante horas, con una honestidad que derribó las últimas barreras entre ellos. Él les reveló todos los detalles de su situación financiera, los sacrificios que había hecho, los errores cometidos en el camino. Ella compartió sus miedos más profundos: perder a las niñas, no estar a la altura de la promesa hecha a su hermana, decepcionar a Manuel. Nunca podrías decepcionarme, le aseguró él, acariciando su mejilla con una ternura que hizo que sus ojos se humedecieran. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. En las semanas siguientes, trabajaron juntos para reestructurar sus finanzas. Carmen demostró tener un talento natural para la administración, fruto de años estirando cada peseta. Manuel aportó su conocimiento del mundo financiero y empresarial. Entre los dos, elaboraron un plan viable para mantener la fundación funcionando mientras salvaban su hogar. Pero necesitaban más ingresos. Manuel, quien alguna vez dirigió una corporación multinacional, comenzó a dar clases de administración de empresas en una escuela de negocios local. Carmen, por su parte, propuso una idea que la había estado rondando durante semanas. Tengo experiencia en limpieza y organización de hogares, explicó durante una cena. Hay muchas familias aquí, en la costa, con segundas residencias que necesitan mantenimiento. Podría empezar un pequeño negocio. Manuel la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Estás segura? No quiero que sientas que tienes que volver a ese tipo de trabajo. Es diferente ahora, respondió ella con una sonrisa serena. No sería una empleada, sino una empresaria. Y soy buena en ello, Manuel, realmente buena. Así nació Hogares Luminosos, un servicio de limpieza y mantenimiento que pronto ganó reputación por su profesionalidad y atención al detalle. Carmen contrató a otras mujeres del vecindario, muchas de ellas madres solteras, como lo había sido su hermana, ofreciéndoles condiciones justas y horarios flexibles. La vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. No era la opulencia a la que Manuel estaba acostumbrado, ni la precariedad que Carmen había conocido, sino algo intermedio, una existencia modesta pero digna, construida con trabajo honesto y propósito compartido. Las niñas florecieron en 1902, este nuevo entorno. Lucía, siempre la más seria, descubrió una pasión por la biología marina, pasando horas explorando las pozas de marea con un pequeño cuaderno donde dibujaba cada criatura que encontraba. Sofía reveló un talento innato para la música, encantando a todos con su voz cristalina en el coro escolar. Un domingo por la tarde, mientras disfrutaban de un picnic en la playa, Sofía hizo la pregunta que había estado flotando en el aire durante meses. «Tío Manuel, ¿cuándo te vas a casar con la tía Carmen?» El bocadillo que Manuel estaba a punto de morder se quedó congelado a medio camino de su boca. Carmen dejó caer la servilleta que sostenía. Se miraron ambos sorprendidos, no tanto por la pregunta, sino por lo natural que sonaba. «Bueno, pequeña», respondió Manuel finalmente, sin apartar los ojos de Carmen. «Eso es algo que tendría que hablar con tu tía. Y ella tendría que querer casarse conmigo». «Por supuesto que quiere».
intervino Lucía con la certeza absoluta de la infancia. Te mira como las princesas miran a los príncipes en los cuentos. Carmen sintió que sus mejillas ardían. Lucía, esas no son formas. Pero es verdad, insistió la niña. Y él te mira igual, como si fueras magia. Manuel soltó una carcajada que vibró con una alegría auténtica que raramente había experimentado antes de conocerlas. Pues tienen razón, porque para mí eres magia, Carmen Montenegro. Y si algún día me hicieras el honor de convertirte en mi esposa, sería el hombre más afortunado de España. ¿Eso es una propuesta?, preguntó Carmen, entre risas nerviosas y lágrimas contenidas. No, respondió Manuel con seriedad repentina. Cuando te proponga matrimonio, será con un anillo, flores y de rodillas como mereces. Esto es solo una declaración de intenciones. 2 semanas después, Manuel cumplió su promesa. Una noche, después de acostar a las niñas, la llevó a la pequeña cala escondida que habían descubierto en sus paseos. Bajo un cielo estrellado, con el susurro del mar como música de fondo y un sencillo anillo de oro que había pertenecido a su madre, le pidió que compartiera su vida con él, oficialmente, permanentemente. La boda fue exactamente como ambos la soñaron, íntima, alegre, significativa. Las niñas fueron las damas de honor, radiantes en sus vestidos idénticos. Los pocos invitados incluían a los nuevos amigos hechos en Valencia, algunos colaboradores de la fundación y la anciana doña Mercedes, que había viajado desde Madrid para la ocasión. Durante la recepción, mientras observaba a su nueva familia bailar bajo luces de colores, Manuel reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado hasta allí. ¿Cómo era posible que hubiera encontrado más felicidad en esta vida modesta, de la que jamás conoció en su existencia de millonario? Como un gesto nacido de la simple curiosidad, seguir a su empleada doméstica a casa, había desencadenado una transformación tan profunda. La voz de Carmen lo sacó de sus pensamientos. ¿En qué piensas con tanta seriedad, señor Alarcón?, preguntó, deslizándose entre sus brazos. En lo afortunado que soy, señora Alarcón, respondió, saboreando cómo sonaba ese nombre en sus labios. Suena bien, ¿verdad?, sonrió ella, como si hubiera leído sus pensamientos. Suena a hogar, confirmó él, besando suavemente su frente. Mientras bailaban bajo las estrellas valencianas, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Habría desafíos por delante, sin duda. El juicio de Javier Mendoza continuaba, sus finanzas seguían siendo precarias, y criar a 2 niñas que habían experimentado tanta pérdida requeriría paciencia y sabiduría. Pero por primera vez, ninguno de los dos enfrentaba el futuro con miedo. Tenían algo mucho más poderoso que la certeza. Tenían fe el uno en el otro y en la familia que habían construido de los fragmentos de vidas rotas. ¿Alguna vez has experimentado cómo un pequeño gesto puede cambiar completamente el rumbo de tu vida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Los meses siguientes a la boda trajeron tanto alegrías como desafíos. La noticia del matrimonio entre el ex magnate empresarial y la mujer cuya vida había cambiado involuntariamente reavivó el interés mediático. Algunos periódicos sensacionalistas lo pintaban como un romance calculado, otros como un cuento de hadas moderno. Ninguno captaba la verdad compleja y humana de su relación. Carmen aprendió a ignorar los titulares, centrándose en lo que realmente importaba, su familia y su creciente negocio. Hogares Luminosos había pasado de ser una operación unipersonal a emplear a 8 mujeres, la mayoría con historias de superación propias. Juntas no solo limpiaban casas, sino que construían una pequeña comunidad de apoyo mutuo.
Una tarde de primavera, mientras Carmen revisaba facturas en la pequeña oficina que habían habilitado en el garaje, recibió una visita inesperada. Gloria Sánchez, una periodista de un importante diario nacional, había viajado desde Madrid específicamente para entrevistarla. «No estoy interesada en alimentar más chismes», dijo Carmen con firmeza, cuando la mujer se presentó en su puerta. «No busco chismes, señora Alarcón», respondió Gloria con una sinceridad que Carmen no esperaba. «Estoy escribiendo un reportaje sobre mujeres emprendedoras que han superado circunstancias extraordinarias. Su historia inspirará a muchas». Después de consultarlo con Manuel, Carmen accedió a la entrevista con la condición de que se centrara en su negocio y la fundación, no en el escándalo o los detalles personales de su relación. Para su sorpresa, Gloria cumplió su palabra. El artículo que apareció semanas después, titulado «De la adversidad al propósito, mujeres que transforman tragedias en oportunidades», presentaba a Carmen no como víctima o como la esposa de un exmillonario, sino como una empresaria resiliente y visionaria. El reportaje incluía testimonios de las empleadas de Hogares Luminosos y destacaba cómo la Fundación Mariana había ayudado ya a docenas de familias en situaciones similares a la que Carmen había vivido. El impacto fue inmediato. Comenzaron a llegar solicitudes de empleo, ofertas de colaboración con otras organizaciones e incluso algunas donaciones para la fundación. Por primera vez, la atención pública resultaba beneficiosa, no intrusiva. Una mañana, mientras Carmen preparaba el desayuno, sonó el teléfono. Era su abogado desde Madrid. «El juicio ha terminado, Carmen», anunció con voz solemne pero satisfecha. «Javier Mendoza ha sido sentenciado a 12 años de prisión por homicidio imprudente, obstrucción a la justicia y soborno a funcionarios públicos». Carmen se sentó lentamente, un torbellino de emociones agitándose en su pecho. 12 años, 12 años por la vida de su hermana. ¿Era suficiente? ¿Podría cualquier sentencia ser realmente suficiente? «Hay algo más», continuó el abogado. «Mendoza ha solicitado verte. Dice que quiere disculparse personalmente». El primer impulso de Carmen fue negarse rotundamente. ¿Qué podría decirle el hombre que había destrozado su familia que mereciera siquiera 5 minutos de su tiempo? Pero después de conversarlo con Manuel, decidió enfrentar a Javier Mendoza una última vez. Necesitaba cerrar ese capítulo definitivamente, no por él, sino por ella misma y por las niñas. La prisión era un lugar frío y desolador, tan diferente del cálido hogar valenciano que ahora disfrutaban. Cuando Javier Mendoza entró en la sala de visitas, Carmen apenas lo reconoció. El elegante ejecutivo había desaparecido, reemplazado por un hombre demacrado, envejecido prematuramente, con ojos que reflejaban un tormento interior que ninguna sentencia judicial podría imponer. «Gracias por venir», dijo con voz ronca, sentándose frente a ella con las manos esposadas sobre la mesa. Carmen no respondió, simplemente lo miró, buscando en su rostro al monstruo que había imaginado durante 3 años. En su lugar, solo encontró a un hombre roto. «No hay palabras suficientes», continuó Mendoza, «para expresar mi arrepentimiento. No hay disculpa que pueda compensar lo que hice. Pero necesitaba que supieras que cada día de mi condena lo cumpliré pensando en tu hermana, en las niñas, en el daño irreparable que causé». «¿Por qué no te detuviste?». La pregunta que había atormentado a Carmen durante años, finalmente salió de sus labios. «¿Por qué la dejaste morir sola en la calle?». Mendoza bajó la mirada, la vergüenza evidente en cada línea de su rostro. «Porque era un cobarde», confesó. «Porque pensé primero en mi carrera, en mi reputación, en mi vida cómoda.
porque me había convertido en alguien que valoraba más las apariencias que la humanidad básica. No hubo catarsis instantánea, ni perdón milagroso. Carmen simplemente asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tus disculpas no traerán de vuelta a Mariana», dijo finalmente, «pero al menos ahora las niñas sabrán que la persona responsable reconoció su culpa y está pagando por ello. Eso tendrá que ser suficiente». Cuando se levantó para irse, Mendoza habló una última vez. «Manuel era como yo», dijo quedamente, obsesionado con el éxito, ciego a lo que realmente importa. «Tú lo salvaste, Carmen. Lo trajiste de vuelta a la humanidad». Carmen se detuvo en la puerta. «Te equivocas. Él se salvó a sí mismo cuando decidió hacer lo correcto, incluso sabiendo que lo perdería todo. Esa es la diferencia entre vosotros». El viaje de regreso a Valencia fue silencioso. Manuel respetó su necesidad de procesar la experiencia, ofreciendo simplemente su presencia constante a su lado. Cuando finalmente llegaron a casa, las niñas lo recibieron con abrazos entusiastas y relatos detallados de su día con la vecina que las había cuidado. Esa noche, después de acostar a las pequeñas, Carmen encontró a Manuel en la terraza, contemplando el mar. «¿Cómo te sientes?», preguntó él abrazándola por detrás. «En paz», respondió ella tras una pausa. «No es perdón exactamente, es aceptación. Aceptación de que no podemos cambiar el pasado, solo decidir cómo seguiremos adelante». Manuel besó suavemente su cabello. «Eres la persona más fuerte que he conocido». «No siempre me he sentido fuerte», confesó Carmen. «Hubo días, después de perder a Mariana, en que apenas podía levantarme de la cama. Solo lo hacía porque las niñas me necesitaban». «Eso es precisamente lo que te hace fuerte», respondió Manuel. «Seguir adelante cuando sería más fácil rendirse». Se quedaron en silencio, escuchando el ritmo constante de las olas, encontrando consuelo en su previsible ir y venir, al igual que la vida, pensó Carmen, con sus flujos y reflujos, sus tormentas y calmas. Un mes después, recibieron una carta que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. El departamento legal, que había manejado el caso contra Tecnoglass, les informaba que como parte de un acuerdo con los accionistas, se había establecido un fondo de compensación para las víctimas corporativas. Como herederas de Mariana Montenegro, las niñas recibirían una indemnización sustancial, colocada en un fideicomiso hasta su mayoría de edad. Además, se ofrecía a Manuel la oportunidad de recomprar sus acciones en la empresa a un precio reducido, ahora que su nombre había sido completamente exonerado de cualquier complicidad deliberada. La noticia los dejó atónitos. De repente, la precariedad financiera que había sido su constante compañera desaparecía. Podrían saldar la hipoteca de la casa, asegurar el futuro educativo de las niñas y fortalecer significativamente la fundación. «¿Qué haremos?», preguntó Carmen, aún procesando las implicaciones. «Lo que decidamos juntos», respondió Manuel, con sencillez. «El dinero ya no dictará nuestras vidas, ni para bien ni para mal». Decidieron aceptar la indemnización para las niñas. Era su derecho después de todo, pero Manuel rechazó la oferta de regresar a Tecnoglass en cualquier capacidad. En cambio, propuso usar parte de los fondos para expandir Hogares Luminosos y la Fundación Mariana. «Quiero construir algo significativo contigo», le dijo a Carmen. «Algo que honre a tu hermana y ayude a personas que han pasado por lo que tú pasaste». Con un capital modesto pero suficiente, transformaron Hogares Luminosos en una empresa social que no solo ofrecía servicios de limpieza, sino también formación profesional para mujeres en situación vulnerable. La Fundación Mariana, por su parte, se especializó en proporcionar apoyo legal, psicológico y económico a familias afectadas por accidentes de tráfico.
con especial atención a los casos donde había habido negligencia corporativa. A medida que su trabajo ganaba reconocimiento, las invitaciones para compartir su experiencia comenzaron a llegar. Universidades, conferencias de responsabilidad social empresarial, incluso algunas instituciones gubernamentales. Carmen, quien una vez había temido hablar en público, descubrió que su historia resonaba profundamente y que tenía un don natural para la oratoria cuando hablaba desde el corazón. Nunca imaginé que estaría dando charlas sobre ética empresarial, le comentó a Manuel con ironía después de una conferencia particularmente exitosa en Barcelona. Y yo nunca imaginé que estaría casado con la mujer más increíble del mundo, respondió él, con una sonrisa que aún, después de todo este tiempo, hacía que su corazón se acelerara. La vida tiene un extraño sentido del humor. Un domingo, mientras la familia disfrutaba de su tradicional paella dominical en el jardín, Lucía, ahora en el umbral de la adolescencia, hizo un anuncio. «Quiero estudiar Derecho cuando sea mayor», declaró con la seriedad que la caracterizaba. «Quiero ayudar a personas como nosotras, que nadie más escucha». Carmen y Manuel intercambiaron miradas de orgullo mezclado con una pizca de preocupación. Ambos sabían que el deseo de Lucía nacía tanto de su naturaleza compasiva como del trauma no completamente procesado de perder a su madre. «Es un objetivo maravilloso, cariño», dijo Carmen con suavidad, «pero recuerda que no necesitas cargar con todas las injusticias del mundo sobre tus hombros. Tu madre querría que fueras feliz ante todo». «Soy feliz», respondió Lucía con una sonrisa que iluminó su rostro generalmente serio. «Porque tengo la mejor familia que podría desear, y quiero que otros niños tengan la misma oportunidad». Sofía, siempre más expresiva, aplaudió la declaración de su hermana. «Y yo seré cantante y donaré dinero a tu bufete de abogados». Todos rieron, sabiendo que los sueños infantiles cambiarían 1000 veces antes de cristalizar en vocaciones adultas. Pero lo importante era que ambas niñas miraban hacia el futuro con esperanza y propósito, no con el miedo y la incertidumbre que una vez habían nublado sus vidas. Esa noche, mientras observaba a Manuel leer un cuento a las niñas, una tradición que se mantenía a pesar de que ya no eran tan pequeñas, Carmen sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le cortó la respiración. ¿Cómo era posible que de algo tan trágico como la muerte de su hermana hubiera surgido esta vida llena de propósito y amor? La respuesta, comprendió, estaba en las elecciones que habían hecho tanto ella como Manuel. Elecciones de perdón, sobre venganza, de construcción sobre destrucción, de amor sobre miedo. Elecciones que día tras día, sin grandes gestos heroicos, simplemente priorizaban lo que realmente importaba. El camino hacia esta comprensión había sido largo y doloroso. Pero mientras observaba a su familia, Carmen supo con certeza que cada paso difícil había valido la pena. Y quizás esa era la verdadera lección que Mariana les había dejado sin saberlo, que incluso las tragedias más oscuras pueden contener semillas de luz si tenemos el coraje de buscarlas y la perseverancia para cultivarlas. ¿Quién podría haber imaginado que el millonario que una vez seguía sigilosamente a su empleada doméstica encontraría su verdadera riqueza precisamente en lo que creyó perder? ¿Quién habría predicho que la mujer que limpiaba suelos para sobrevivir se convertiría en una líder que inspiraba a otros a construir vidas con propósito? Nadie. Y quizás ahí radicaba la más hermosa verdad sobre la vida, su capacidad para sorprendernos, para transformarnos, para redimirnos, incluso cuando creemos que todas las posibilidades se han agotado. El 5º aniversario de boda de Carmen y Manuel coincidió casi exactamente con el 10º aniversario de la muerte de Mariana.
Esta sincronicidad creó un día de emociones encontradas, donde la celebración del amor presente se entrelazaba con el recuerdo del dolor pasado. Como era su tradición, la familia visitó primero el cementerio. Con los años, este ritual había evolucionado de una experiencia sombría a un acto de celebración de la vida de Mariana. Las niñas, ahora adolescentes, colocaron flores frescas mientras contaban a su madre las novedades de sus vidas, como si pudiera escucharlas. «Saqué un sobresaliente en biología, mamá», dijo Lucía, ahora una joven de 19 años, alta y elegante como lo había sido Mariana. «Y me han aceptado en la Facultad de Derecho de Valencia. Y yo gané el concurso de canto del instituto», añadió Sofía, quien a sus 17 años combinaba la dulzura de su infancia con una nueva confianza radiante. «Deberías haber visto cómo aplaudían todos». Carmen observaba la escena con el corazón lleno, sintiendo la presencia reconfortante de Manuel a su lado. «Lo hemos logrado», susurró apretando su mano. «Las hemos criado bien». «Tú las has criado bien», corrigió Manuel con suavidad. «Yo solo tuve la suerte de unirme al viaje». Después del cementerio, fueron a almorzar a un pequeño restaurante junto al mar. Era su lugar favorito para celebraciones, un sitio sin pretensiones, pero con excelente comida casera y unas vistas que quitaban el aliento. El dueño, Paco, ya los conocía bien y siempre les reservaba la mejor mesa de la terraza. Durante el postre, Manuel sacó una pequeña caja envuelta en papel plateado y se la entregó a Carmen. «Feliz aniversario, mi amor», dijo con una sonrisa nerviosa que le recordó a Carmen su primera cita oficial, años atrás. Dentro de la caja había un delicado colgante de plata. Al mirarlo más de cerca, Carmen vio que era un árbol de la vida, con 4 pequeñas piedras de colores engarzadas entre las ramas. «Somos nosotros», explicó Manuel. «Tú, yo, Lucía y Sofía, juntos, enraizados, creciendo». Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es perfecto», susurró, inclinándose para besarlo. Las niñas fingieron estar abochornadas por la muestra de afecto, pero sus sonrisas delataban su alegría al ver a los adultos que más amaban tan evidentemente enamorados. El resto del día transcurrió en una feliz indolencia, paseando por la playa, recordando anécdotas de los últimos años, haciendo planes para el futuro. La Fundación Mariana había crecido hasta convertirse en una organización respetada, ayudando a cientos de familias cada año. Hogares Luminosos había evolucionado en una cooperativa que empleaba a más de 30 mujeres y ofrecía formación profesional a muchas más. En cuanto a Manuel, había encontrado una nueva vocación inesperada como profesor en una escuela de negocios, donde insistía en que la ética no fuera una asignatura optativa, sino el núcleo de todo el plan de estudios. Sus clases eran de las más populares, no porque fueran fáciles, eran notoriamente exigentes, sino porque ofrecían algo que los jóvenes empresarios raramente encontraban, una perspectiva sobre el éxito que iba más allá del balance financiero. Cuando regresaron a casa esa noche, encontraron una sorpresa esperándolos. Las niñas, con la complicidad de Paco y su esposa, habían organizado una pequeña celebración. El jardín estaba iluminado con farolillos. Una mesa elegantemente dispuesta los esperaba bajo el emparrado y el hijo de Paco, un aspirante a chef, había preparado una cena gourmet. «¿Cuándo organizasteis todo esto?», preguntó Carmen, genuinamente sorprendida. «Llevamos semanas planeándolo», confesó Sofía con orgullo. «Queríamos agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotras». «No teníais que», comenzó Manuel, pero Lucía lo interrumpió con firmeza. «Sí, teníamos que hacerlo. No todo el mundo tiene la suerte de encontrar una segunda oportunidad como la nuestra».
Durante la cena, las niñas ofrecieron un brindis que dejó a Carmen y Manuel sin palabras. Por nuestra tía Carmen, comenzó Lucía, que nos enseñó que el amor verdadero no necesita lazos de sangre para ser incondicional. Y por Manuel, continuó Sofía, que nos mostró que un hombre de verdad no es el que nunca cae, sino el que tiene el coraje de levantarse y hacer lo correcto. Por nuestra familia, concluyeron al unísono, construida con elecciones valientes y amor persistente. Más tarde, cuando las niñas se habían retirado y la casa estaba en silencio, Carmen y Manuel permanecieron en el jardín, contemplando las estrellas desde la hamaca que habían instalado años atrás. ¿Sabes qué día es hoy, además de nuestro aniversario?, preguntó Manuel. Carmen lo miró con curiosidad. ¿Qué día? Hace exactamente 6 años que te seguí a casa desde el trabajo, respondió él con una sonrisa nostálgica. El día que mi vida cambió para siempre. Carmen recordó aquel momento con una claridad sorprendente. El cansancio después de 1900, un largo día de trabajo, la preocupación constante por el dinero, los viajes interminables en transporte público y luego la alegría pura de reunirse con las niñas, el único punto brillante en una existencia marcada por la lucha y el sacrificio. Nunca te pregunté, dijo, girándose para mirarlo directamente. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me seguiste aquel día? Manuel consideró la pregunta seriamente, como si él mismo hubiera reflexionado mucho sobre ese momento. Curiosidad al principio, admitió. Pero creo que en un nivel más profundo estaba buscando algo real en una vida que se había envuelto artificial. Había construido un imperio, pero vivía en un desierto emocional. Y encontraste a 2 niñas huérfanas y una mujer exhausta, dijo Carmen, medio bromeando. Encontré autenticidad, corrigió Manuel. Encontré un amor tan puro que me hizo darme cuenta de lo vacío que estaba, y encontré mi camino de regreso a la humanidad. Carmen apoyó su cabeza en el hombro de Manuel, reflexionando sobre los misteriosos caminos que habían llevado a este momento. Si Mariana no hubiera muerto, si ella no hubiera aceptado aquel trabajo, si Manuel no la hubiera seguido aquel día, tantos sí que podían haber alterado completamente el curso de sus vidas. ¿Crees en el destino?, preguntó, algo que nunca habían discutido realmente. Creo en las elecciones, respondió Manuel tras una pausa. Creo que la vida nos presenta momentos decisivos, y lo que hacemos con ellos determina quiénes somos. Podría haberte seguido aquel día y no hacer nada al respecto. Tú podrías haber rechazado mi ayuda por orgullo. Ambos podríamos haber elegido el camino más fácil en 1000 ocasiones. Pero no lo hicimos, sonrió Carmen. No lo hicimos, confirmó él, besando su frente, y esa es la verdadera magia. El último pensamiento de Carmen antes de dormirse esa noche fue que, a pesar de toda la pérdida y el dolor, o quizás precisamente a través de ellos, había encontrado una felicidad que muchos buscan toda la vida sin conseguirla. No una felicidad perfecta o sin complicaciones, sino una felicidad auténtica, construida día a día con pequeños actos de amor, coraje y esperanza. Y en ese momento comprendió algo fundamentalmente verdadero, que la riqueza real nunca se había tratado de cuentas bancarias o propiedades. La verdadera riqueza estaba en la mesa de su cocina cada mañana, en las risas compartidas, en la capacidad de enfrentar las dificultades juntos, en la oportunidad de marcar una diferencia positiva en las vidas de otros. El 15º cumpleaños de Sofía coincidió con una noticia inesperada. Manuel recibió una llamada de Madrid. Javier Mendoza había fallecido en prisión debido a complicaciones cardíacas. La noticia los dejó a todos con sentimientos contradictorios. No había alegría en la muerte de un hombre, incluso de aquel que tanto daño les había causado, pero había una extraña sensación de cierre definitivo.
«Deberíamos decírselo a las niñas», preguntó Manuel esa noche, cuando estaban solos. «Sí», respondió Carmen sin titubear. «No basamos nuestra relación en secretos. Además, forma parte de su historia, por dolorosa que sea». La conversación con las adolescentes fue difícil, pero necesaria. Lucía, siempre la más reflexiva, preguntó si podían asistir al funeral. «¿Por qué querrías hacer eso?», cuestionó Carmen sorprendida. «No por él», explicó Lucía, «por nosotras, para cerrar el círculo, para demostrar que somos más que lo que nos hizo». Y así, vestidos formalmente pero sin pretensiones, los cuatro asistieron a un funeral al que casi nadie más acudió. No había familia cercana, pocos amigos verdaderos. Una vida dedicada a las apariencias y al poder había terminado en una soledad casi completa. Al salir del cementerio, Sofía tomó la mano de Carmen. «Tía, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotras?». Carmen miró a la hermosa joven en que se había convertido su sobrina, con su talento musical, su corazón compasivo, su optimismo inquebrantable a pesar de todo lo vivido. «Estoy absolutamente segura de ello, cariño. No podría estar más orgullosa». La vida continuó su curso. Lucía se graduó con honores en Derecho y comenzó a trabajar en la asesoría legal de la Fundación Mariana, especializándose en casos de negligencia corporativa. Sofía, siguiendo su pasión por la música, obtuvo una beca para estudiar en el Conservatorio Superior de Valencia. Carmen y Manuel ampliaron la Fundación Mariana para incluir programas educativos y de sensibilización sobre conducción responsable en institutos. Habían descubierto que transformar su dolor en acción preventiva no solo ayudaba a otros, sino que continuaba su propio proceso de sanación. Un día, mientras Carmen organizaba antiguos álbumes de fotos, encontró una que no había visto en años. Mariana y ella, adolescentes, abrazadas y sonrientes en la playa de Benidorm durante unas vacaciones familiares. Recordó aquel día con nitidez, la primera vez que Mariana le había confiado sus sueños de ser madre algún día, de crear una familia llena de amor, diferente a la que ellas habían conocido, con padres ausentes y una madre emocionalmente distante. «Lo conseguiste, hermana», susurró Carmen a la fotografía. «Tus hijas crecieron rodeadas de amor, diferentes a nosotras, mejor que nosotras». Manuel la encontró así, contemplando la imagen con lágrimas silenciosas, pero una sonrisa serena. Sin decir nada, se sentó a su lado y la abrazó, ofreciendo la solidez y calidez que siempre encontraba en él. «Sabes», dijo Carmen después de un rato, «creo que Mariana nos juntó. De alguna manera ella nos trajo a este punto». «¿Cómo?», preguntó Manuel con genuina curiosidad. «Si ella no hubiera muerto, yo nunca habría tenido que buscar trabajo. En tu casa, tú nunca me habrías seguido aquel día. Nuestros mundos jamás se habrían cruzado». «Suena como algo que diría Sofía», sonrió Manuel, refiriéndose al romanticismo incurable de su sobrina hija menor. «Tal vez», concedió Carmen, «pero a veces, especialmente en días como hoy, me gusta pensar que ella está observándonos, satisfecha con cómo ha resultado todo». En el 20º aniversario de la muerte de Mariana, la Fundación organizó un evento especial: la inauguración de un centro comunitario en uno de los barrios más desfavorecidos de Valencia, que ofrecería desde apoyo escolar hasta asesoría legal y psicológica para familias en situaciones vulnerables. El Centro Mariana Montenegro era el culmen de décadas de trabajo, el legado tangible de una tragedia transformada en propósito. Durante la ceremonia de inauguración, Carmen no pudo evitar emocionarse al ver a sus sobrinas, ahora mujeres, adultas independientes, dirigirse al público con la seguridad y compasión que habían cultivado a lo largo de los años. «Este centro representa todo lo que mi madre valoraba»,
dijo Lucía, su voz clara y firme. La comunidad, el apoyo mutuo, la creencia de que todos merecemos una oportunidad justa. Y representa lo que nuestra familia nos enseñó, añadió Sofía, quien había compuesto una canción especial para la ocasión. Que incluso de las circunstancias más oscuras puede surgir luz si tenemos el coraje de crearla. Desde su asiento en primera fila, Carmen apretó la mano de Manuel, abrumada por el orgullo y la gratitud. ¿Quién hubiera imaginado, en aquellos días desesperados, después de perder a su hermana, que llegarían a este momento, que el dolor se transformaría en propósito, la pérdida en ganancia, la tragedia en triunfo? Mientras observaba a sus sobrinas, ahora colaboradoras y continuadoras de su misión, Carmen reflexionó sobre la naturaleza del legado. Mariana vivía no solo en los rasgos físicos de sus hijas, sino en los valores que ahora ellas perpetuaban. Y tal vez ese era el verdadero significado de la inmortalidad. No la preservación del cuerpo, sino la transmisión de lo esencial, lo verdaderamente importante a las generaciones siguientes. Un día, mientras Manuel y Carmen disfrutaban de un tranquilo desayuno en su terraza, un lujo sencillo que valoraban cada día más con el paso de los años, recibieron una llamada de Lucía. «Estoy embarazada», anunció, su voz mezclando nerviosismo y alegría. «Vais a ser abuelos». La noticia los llenó de una felicidad indescriptible. El círculo se completaba. Una nueva vida surgía, una que nunca conocería directamente el dolor que había unido a su familia, pero que heredaría la fortaleza, la compasión y el propósito que ese dolor había forjado. Meses después, Carmen sostuvo en brazos a su primera nieta, una pequeña perfecta con los mismos ojos expresivos de Mariana. Mientras la bebé aferraba su dedo con una fuerza sorprendente para alguien tan diminuto, Carmen sintió una certeza profunda. El amor verdadero transciende el tiempo, la muerte y todas las barreras que la vida pueda interponer. «¿Cómo va a llamarse?», preguntó Manuel, contemplando embelesado a la recién nacida. «Mariana», respondió Lucía, intercambiando una mirada significativa con su esposo. «Mariana Alarcón Montenegro, para que nunca olvidemos de dónde venimos y lo lejos que hemos llegado». Esa noche, mientras regresaban a casa después de visitar a la nueva familia, Manuel comentó casualmente: «De empleada doméstica a abuela en 20 años, ha sido un viaje extraordinario, ¿verdad?». Carmen sonrió, recordando a la mujer exhausta y temerosa que una vez había sido, limpiando casas ajenas para dar de comer a 2 niñas huérfanas. De millonario solitario a abuelo baboso. Igualmente extraordinario, diría yo. Ambos rieron, cómplices en la maravilla compartida de sus vidas entrelazadas. «¿Sabes qué sigo preguntándome después de todos estos años?», dijo Manuel, tornándose serio por un momento. «¿Qué? ¿Qué habría pasado si no te hubieras seguido aquel día? Si hubiera ignorado mi curiosidad, mi instinto?» Carmen consideró la pregunta. «Creo que tarde o temprano nos habríamos encontrado de verdad», respondió finalmente. «Tal vez de otra manera, tal vez más tarde, pero creo que algunas almas están destinadas a reconocerse, sin importar las circunstancias». «¿Quién es la romántica ahora?», sonrió Manuel, besando su mano. Mientras conducían hacia casa bajo el cielo estrellado valenciano, Carmen reflexionó sobre los giros inesperados de la vida, sobre cómo un momento aparentemente insignificante, un hombre siguiendo por curiosidad a su empleada doméstica, podía contener la semilla de una transformación completa. Pensó en Mariana, en las niñas convertidas en mujeres, en la nueva vida que acababa de llegar al mundo. Pensó en Manuel, el hombre que había abandonado un imperio por hacer lo correcto y que había encontrado una riqueza mucho más verdadera en el proceso.
Y supo, con una certeza que trascendía toda duda, que había encontrado lo que muchos buscan toda la vida. No solo el amor romántico, sino un propósito compartido, una misión mayor que ellos mismos, una familia construida con elecciones valientes y amor persistente. El millonario nunca imaginó que seguir a su empleada a casa cambiaría su vida para siempre, pero lo hizo. Y en ese cambio, ambos encontraron no solo la redención, sino la plenitud que solo llega cuando perdemos el miedo a amar completamente, a arriesgarlo todo por lo que realmente importa. La riqueza verdadera, descubrieron, nunca había estado en cuentas bancarias o propiedades lujosas. Estaba en las mañanas compartidas, en las manos entrelazadas, en las vidas transformadas, incluidas las propias, en el legado de amor que perdurarían mucho después de que ellos ya no estuvieran. Y esa era una fortuna que nadie, jamás, podría arrebatarles. ¡Felicidades! Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.